Buenas, buenas tardes, ¿cómo va? Gracias por ir sumándose. De a poquito los voy recibiendo. Bueno, habíamos organizado este vivo para septiembre, el mes del Alzheimer, y para eso convocar a un invitado muy particular, pues otro neuropsiquiatra, Pablo Bolognesi, que ahora en un ratito se va a estar sumando para que podamos hablar de todo esto. Bueno, elegimos este tema también porque la verdad que, hola, ¿cómo estás? La verdad que el Alzheimer, desde distintos puntos de vista, es un tema muy abordado también, e incluso ahora a 2 días de que van a notar que es un día que se publica mucho sobre el tema, van a encontrar un montón de información sobre en qué consiste la enfermedad, cómo prevenirla, y un montón de otras cuestiones más, pero nos convocó esta cuestión puntualmente sobre algo que no figura en los libros y que no figura en ningún lado, que tiene que ver con la decisión de institucionalizar al paciente, que no es nada fácil, que no hay una regla universal para llevarlo adelante y que muchas veces es una decisión que se suele individualizar y hacer a medida de cada familia. Por eso los psiquiatras que nos dedicamos al área cognitiva y hacemos este tipo de abordajes, tenemos la oportunidad de visitar residencias para adulto mayor, de estar en contacto y tener conocimiento de todo lo que experimentan los familiares, los asistentes y todos los profesionales que acompañan a estas personas que sufren este deterioro cognitivo. Así que nos parece importante tener esta conversación en conjunto y que ustedes puedan escucharla y sacar información que les sirva. Así que ahora se va a estar sumando Pablo para que tengamos esta charla. Hola Pablo, ¿se me ve ahí? No, no te veo. ¿Se escucha? Sí, te escucho bien. ¿La gente nos ve a los dos? Porque yo tengo la cámara activada. Ah, perfecto. ¿Me ves vos a mí? Sí, perfecto. Ah, listo. Ahí las... Bárbaro. No, a veces me ha pasado en un par de vivos que alguno de los dos no se ve, hay que preguntarle a Instagram bien que... Ahí dicen que sí, que se ve, Ah, ¿no? listo, perfecto, perfecto. Bueno, Bueno, contame un poquito, Pablo, cómo estás y bueno, si estuviste escuchando algo de lo que estuve diciendo. sí, sí, te estaba enviando la solicitud para unirme y no se entregaba tampoco. Bueno, estas cosas que tienen los vivos, ¿no? Sí. Es como la televisión, estamos ahí al aire y jugados. Pero sí, estuve escuchando, me parece que es un tema súper interesante porque genera mucha sensación de culpa, muchas dudas, muchos temores. Hay también varios mitos, ¿no? Ideas que no son tan certeras o tan cercanas a la realidad, positivas y negativas respecto a este tema, pero es un tema que moviliza mucho. Ya hace unos años que daba unas charlas ahí en un centro comercial de Mar del Plata, era una de las charlas que más movilizaba, ¿no? Cuándo institucionalizar y por qué, cuándo ingresar en un hogar a un paciente con Alzheimer y otras demencias desde ya. Bueno, para romper el hielo, lo que quería es acá, mientras se va grabando, preguntarte un poco por tu formación, cómo llegás a la neuropsiquiatría
¿Qué te convocó a eso? ¿Cuál fue más o menos tu recorrido para formarte en este tema? Bueno, yo después que terminé la carrera de medicina, que la hice en la UBA, hice la residencia en psiquiatría en el Hospital Piñero, que es un hospital del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Siempre ya, desde que estudiaba medicina, me atraía muchísimo todo lo relacionado con la parte cerebral, digamos, todo lo que era neuroanatomía, neurofisiología, neurología. Y cuando cursé psiquiatría, el médico que nos daba la clase era bastante de la rama de la neuropsiquiatría y bueno, y me enteré que existía esta rama que está ahí en el medio entre las dos especialidades. Fíjate lo complejo que es el cerebro, que tiene dos especialidades distintas que lo Sí, abordan, desde la sí, sí, tal medicina, cual. ¿no? Eh, y entonces, bueno, ¿no? Tenía que hacer una de las dos residencias, o neuro o psiquiatría. Finalmente hice psiquiatría y después hice los posgrados en neuropsiquiatría, que hice en Favaloro, en la Fundación Favaloro. Lo dirigía Facundo Manes, que es un neurólogo, bueno, ahora más conocido en el mundo de la política, ¿no? En este momento. Y después hice en la Asociación de Neuropsiquiatría Argentina otro posgrado, una diplomatura también en INECO. eh, y ahora estoy acá en España, por eso estoy tomando un café, porque acá ya hace casi, no sé, 12, 14 horas que estoy despierto Claro. y estoy viviendo aquí desde noviembre del año pasado, trabajando en un hospital que se llama San Joan de Déu. Es un hospital inmenso que tiene muchas sedes y muy contento acá, en Barcelona específicamente. Qué bueno. Qué bueno porque a mí me pasaba algo similar, que de las distintas materias, cuando estudiaba medicina, siempre la parte del sistema nervioso era la que más me interesaba. Y tampoco dentro de la psiquiatría, me encanta la psiquiatría, pero sentía que le faltaba un poquitito más y la neurología pura, como ser neurólogo, me parecía como un poco aburrido. Entonces encontré acá un equilibrio muy bueno. Bueno, eh, ¿qué tema este? Qué tema, la verdad, importantísimo. A mí me parecería bueno arrancar muy brevemente a comentarles qué es la enfermedad de Alzheimer. ¿Te parece, Pablo? ¿Me permitís? Yo te permito, absolutamente, dale. Eh, Muy brevemente. La verdad, algo que a veces parece básico, pero mucha gente habla del Alzheimer y por ahí da por sentado cosas que quizás no las tiene del todo claro. El Alzheimer es una enfermedad que es una demencia y que es uno de los tipos de demencia que hay. Es el más frecuente, sí, es el más frecuente, pero no es el único. Y demencia significa que hay un deterioro cognitivo, o sea, la cognición, cuando decimos cognitivo, tiene que ver con las funciones que tiene el cerebro como lenguaje, memoria, atención, funciones ejecutivas de toma de decisiones, cálculo, orientación. Cuando esas funciones están rindiendo por debajo de lo esperado para la edad, porque no es que una persona que tiene 75 años tiene deterioro cognitivo solo porque tiene 75 años. Cuando esas funciones rinden por debajo de lo esperado para la edad, se habla de deterioro cognitivo. Y cuando el paciente que tiene un deterioro cognitivo ya necesita asistencia para hacer sus cosas, se habla de demencia. Cuando la causa de esa demencia es por determinado mecanismo, que no me quiero meter a complejizarlo, pero determinado mecanismo puntual, que le decimos fisiopatología puntual, le decimos que el diagnóstico es de enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad que provoca demencia. Así que, dicho esto, como parte de la definición lo engloba, la presencia de la enfermedad de Alzheimer implica un curso progresivo de pérdida de autonomía de la persona. Eso pues, se puede dar en 2 años, en 4, en 6, en 18, depende de un millón de factores distintos, pero lo que sí es cierto, y acá anclándolo un poco con el tema que nos convoca hoy, es que la persona va a perder su autonomía.
Uno obviamente lo va a ir ayudando, asistiendo, colaborando con distintas cosas, pero va a llegar un punto que si la salud cardiovascular y respiratoria al paciente se lo permite, va a llegar a un deterioro muy, pero muy avanzado. Entonces acá ingresa la pregunta del título del vivo, sobre cuándo tomar la decisión de institucionalizar al paciente, de delegar sus cuidados. Y bueno, esto ya te lo quería preguntar a vos, Pablo, ¿qué opinás? ¿Tenés una postura tomada? ¿Cómo abordás el tema cuando te lo preguntan? Tiene muchas aristas este tema. Una de las cosas que me parece más importante y que yo siempre trato con las familias es que es muy importante tomar decisiones anticipadas. Quizás nunca ocurra que este ser querido tengamos que ingresarlo en un hogar. Quizá no lo requiera, pero podría ser que sí. Entonces, si nosotros ya nos encontramos con este tema hablado a nivel familiar, si nos hemos asesorado, si hemos visitado y conocido lugares y hogares disponibles, nos vamos adentrando un poco en la temática, va a ser mucho más fácil. Generalmente yo me encuentro con que son, nos encontramos con un adulto mayor que ingresó a un hospital y al alta ya no puede volver a la casa, o empeoró súbitamente una dolencia clínica previa, o se agravó el proceso de demencia en forma más rápida, y entonces la familia tiene que tomar decisiones rápidas. Entonces esto muchas veces hace que la elección de la residencia no sea la más adecuada, haya mucha sensación de culpa, estaría haciendo bien, no estaría haciendo bien. Entonces, eso lo primero. Y segundo, me parece muy importante también, yo trato de alivianar a la familia esta carga, diciéndole es importante que el médico participe y que muchas veces el determinar si una persona con demencia requiere ingresar a una institución sea una decisión médica. Entonces, quitarle ese peso y esa culpa a dónde estoy poniendo a mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, mi hermano, lo que fuera, bueno, acá es una decisión del médico, ¿no? Es como que yo por ganas no lo voy a mandar a mi mamá a una terapia intensiva, pero bueno, si ocurre una situación clínica determinada y hay una determinación médica que dice, bueno, tiene que ingresar en una unidad de cuidados intensivos, habrá que hacerlo. Y no fue mi decisión, ¿no? Y eso también ayuda bastante. Sí, acá permiso que ponga un paréntesis antes que continúes. Esto se los quiero resaltar porque esto que dice Pablo es fundamental, que tiene que ver con de dónde proviene la indicación. Después, si el paciente, si, bueno, en este caso el paciente no, el familiar, la familia, está de acuerdo con la indicación y ahí estaba leyendo justo un comentario. Si la familia está de acuerdo con la indicación, es una cosa, pero muchas veces puede pasar que la familia, recibiendo la indicación médica, decida por motivos personales, espirituales, religiosos, culturales, de lo que sea, no institucionalizar. Pero eso tiene que quedar claro que somos los profesionales los que tenemos que primerear y allanarle el camino, porque si no, es un poco, no quiero usar una palabra desproporcionada, pero es un poco a veces psicopático el manejo si uno va viendo cómo se deteriora el paciente, sabe que se va a deteriorar más y no abre la boca del tema residencia de adulto mayor, dejando que la familia juegue con esa culpa, con esa que se retuerza hasta el máximo. Entonces está bueno a veces decir, mira, acá ya hay indicación de delegar cuidados, vayan pensándolo, viendo lugares. Así que, bueno, eso quería acotar, como que es importante que la decisión también uno ponga la palabra primero. Sí, también es importante respetar, a veces hay una indicación y la familia prefiere no hacerlo y también es respetable. Lo que es muy importante, como vos decís, es que uno avise, alerte, es posible que lleguemos a esa instancia por cómo se viene desarrollando la enfermedad, por el estadio en el cual estamos parados
y el estado clínico general del paciente, que nos habla de una supervivencia muy, digamos, de unas chances de supervivencia a mediano o largo plazo importantes, y entonces por el nivel de deterioro ya podemos proyectar que es probable que requiera un ingreso, y hay que sacar el tema, y hay que hablarlo, hay que ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, esto puede llegar a pasar. Y ustedes tienen que empezar a pensarlo como familia, qué haría, qué quieren hacer, qué no quieren hacer, y acompañarlo, ¿no? Que se saquen Mm. dudas, que pregunten, qué recomendamos, no qué institución recomendamos, sino qué cosas y cuándo habría que hacerlo, que es la gran pregunta, ¿no? Que tiene, y bueno, ¿y cuándo lo envía un hogar? Cuando se olvida qué cosas, ¿no? Por ejemplo, pueden llegar a preguntar. Entonces yo creo que hay que dar pautas bastante claras, o por lo menos nosotros Bueno, tener claro cuándo, ¿no? acá yo te hago de Fantino y te digo, para un poquito. Comentame entonces, el hecho de tener Alzheimer, lo aclaramos por las dudas, no es una causa de institucionalización per se, pero ¿en qué momento o qué le tiene que pasar a un paciente con esta patología para que uno piense o sugiera la institucionalización? Mira, yo lo divido en general en cuatro grupos de causas, porque no es que le tiene que pasar un tipo de situación necesariamente, son muchas situaciones posibles y está bueno por ahí agruparlas para que se entiendan. Una situación es la falta de continencia familiar, otras son causas clínicas, otras son causas conductuales o psiquiátricas, y el cuarto grupo son las causas cognitivas. Y por ahí estaría bueno para empezar a hablar un poquito de cada una de estas áreas, si estás de acuerdo, decir que falta de continencia familiar no implica falta de interés por el paciente o descuido del paciente. No es hablar mal de la familia. A veces, por ejemplo, no hay familia. Entonces, falta de continencia familiar es que están solos o que tienen una pareja, supongamos, conviviente con muchísimas limitaciones físicas, motrices, otras patologías, no lo puede levantar o no la puede levantar, no le puede cambiar un pañal, lo que sea. Otras veces hay familia, pero no hay una familia que tenga accesibilidad o disponibilidad. A veces es un hijo único que trabaja 14 horas por día y que vive en otra ciudad, ¿no? Entonces, eso no lo transforma en alguien, digamos, malo o a quien se le pueda hacer un reproche moral o una crítica desde la ética. A veces no hay recursos económicos, requieren tanta asistencia que la familia no los puede abordar. Y también otras veces hay un agotamiento del cuidador, y acá mucha gente que tenga familiares con esta patología, Alzheimer o cualquier otra demencia, otras patologías crónicas también, saben que quienes asisten por años a personas con demencia pueden ver muy afectada su salud, sucumbir ante la sobrecarga que esto genera, se van deteriorando junto con el familiar, muchas veces son convivientes añosos y empiezan también con una declinación cognitiva, porque casualmente todos los factores de protección para no declinar cognitivamente, que recomendamos, actividad física, vida social, estimulación cognitiva, recreación, no las pueden desarrollar porque están encerrados todo el día en la casa cuidando a alguien. Entonces, fíjate cuántas situaciones nos llevan a que la familia ya no puede contener ese paciente que está muy deteriorado, y no es que no le importe, es que ya realmente no se puede. Y ahí generalmente les importa mucho, tratan de retrasar lo más que se pueda, siempre es la última opción el ingreso a un hogar, yo siempre digo eso, como una internación por cualquier otra causa médica, pero bueno, a veces hay que hacerlo y por eso está bueno que haya una indicación médica y alivianar la carga del paciente, ¿no? Este sería el primer grupo de indicación de ingreso en un hogar, ¿no? La falta de Sí, continencia. No sé y, no y sé qué quieras antes, aportar. antes de que sigas, hago un pequeño comentario que por si me olvido después, que el hecho de que el paciente con Alzheimer tenga 4 o 5 hijos y una hija mujer
por ahí les resulta una pavada lo que digo, pero es algo que lo veo mucho en la práctica. La hija mujer no tiene una obligación por contrato de hacerse cargo del padre por el hecho de ser mujer. Y muchas veces pasa eso, que los hermanos le terminan diciendo, che, fíjate que papá, no sé, como si fuera solo responsabilidad de ella. Muchas veces se ve en las hijas y no es casualidad que sean las que siempre lo acompañan a la consulta, eh, saben todo, porque a veces tiene que venir con el hijo, porque la hija no sé qué tuvo que hacer un trámite y el hijo no sabe ni qué medicación toma, Tal cual. ni lo que le gusta comer, a veces eso también, de uno como médico, más allá de darle un medicamento o pedirle un estudio, a veces tiene que intervenir en esa familia con un comentario sobre cómo están armando la distribución de los cuidados y eso. Así que bueno, no, quería hacer este comentario que me parecía ¿Y sabes a importante. qué me lleva eso, Pablo? También a que, viste, cuando hablamos de la sobrecarga del cuidador y lo ponemos así en singular, no decimos sobrecarga de los cuidadores. Claro, sí. Muchísimas veces yo veo que realmente hay sobrecarga del cuidador porque es una única persona quien cuida. Y muchas veces son familias en las cuales hay varios familiares disponibles, pero los cuidados suelen recaer en una sola persona, que es que es quien convive o quien tiene más tiempo o quien vive más cerca o lo que sea, y se empieza a delegar, a veces incluso sin mala fe, pero bueno, eso lleva a un agotamiento. Está súper estudiado, Sí, ¿no? El estrés del cuidador. sí, además es muy difícil calcular el impacto que tiene esto, porque esa hija tiene un marido seguramente, y ese marido, o sea, se tiene que bancar todas las peripecias del suegro y tener paciencia con que su mujer esté ausente por todos los cuidados que implica al suegro, y por ahí tiene más paciencia el yerno del paciente, digamos que sus propios hijos a veces. Entonces hay una cuestión complejísima y muy difícil de dimensionar, salvo los que nos estén escuchando que lo vivieron, van a hacer así con la cabeza porque lo sintieron a esto, pero sí, es un mundo muy, muy delicado. Tal cual, tal cual. Bueno, Bueno, habíamos dicho causas familiares. sí, esa es una. La otra es cuando hay causas clínicas, ¿no? Aquí, al margen de la continencia familiar y todo, y del nivel de deterioro cognitivo que pueda tener el paciente, a veces surgen causas clínicas. A veces hay, por ejemplo, necesidad de cuidados médicos cotidianos que no se pueden brindar en un domicilio, salvo que podamos pagar una internación domiciliaria por cuenta propia o nos la banque, digamos, la obra social, lo cual es dificilísimo. A veces hay necesidad de enfermería 24 horas o cama ortopédica y no entra la cama ortopédica en la habitación, o necesidad de curaciones diarias, o necesidad, suponete, de kinesiología y rehabilitación diaria, no es al kinesiólogo una vez por semana, todos los días, o asistencia en la alimentación, pacientes que tienen ya alteraciones deglutorias o están alimentados en forma enteral, ¿no? Están con una sonda y requieren ese tipo de cuidados. O, por ejemplo, una cosa que a mí me tocó vivir con pacientes que me decían, doctor, tengo que moverlo en silla de ruedas o tengo que moverla en silla de ruedas porque le cuesta caminar y resulta que la silla de ruedas no pasa por la puerta del baño. Entonces, cuando lo tengo que llevar al baño, lo tengo que alzar, ¿no? Y por ahí la que tiene que alzar al marido que pesa 98 kilos es la señora que pesa 40, que tiene artrosis, que tiene 80 y pico de años, que está sola. Entonces, a veces esas causas clínicas también son indicadoras de ingreso en un hogar. Y esto a mí me lleva a pensar algo que es eh, la idea de lo que es un hogar, ¿no? Que una residencia de tercera edad, llamémosla así, es un sustituto del hogar donde las personas mayores reciben servicios de apoyo en actividades de la vida diaria. Es un sustituto del hogar, pero nunca es como la casa, y aunque muchas veces ofrezcan algún servicio sanitario, médico, los adultos mayores que viven en una residencia no están en un hospital, ¿no? Tener estas cosas en claro. Pero estos hogares pueden brindar
a veces tienen recursos para brindar estos cuidados clínicos que en casa no podemos. No todos los hogares lo tienen, y eso es importante también, que después nos da un poquito el tiempo, tener en cuenta a la hora de elegir a qué hogar lo voy a enviar. Yo ya decidí que lo voy a enviar a un hogar, ¿cuál elijo? ¿Qué tiene que tener? ¿Qué requisitos tiene que cumplir? Esa sería la pregunta que sigue, ¿no? Pero bueno, Mm. causas clínicas es otro motivo de ingreso en un hogar. Muy bien, vamos. No es solamente el curso de la enfermedad, sino que vemos que a veces son cuestiones que dependen de la familia y de las características, de la dinámica de cada familia, con sus conceptos, con sus mandatos, con sus posturas, con sus posibilidades. También que al paciente, más allá de que sea la familia más amorosa y presente del mundo, si hay que ponerle sondas por todos lados, empeora. Es una cuestión que esto de que no les entra la cama ortopédica, bueno, ahí tenemos otras causas que son clínicas. ¿Y por dónde avanzamos, Pablo? Y después tenemos, bueno, para mí las causas más frecuentes de ingreso en un hogar, que son las alteraciones de la conducta y los síntomas psiquiátricos, ¿sí? Que también están totalmente al margen de la continencia familiar. Por ejemplo, la alteraciones de la conducta que vemos frecuentemente, inquietud, agitación, agresividad, a veces es agresividad hacia terceros de distintos niveles, a veces puede ser un insulto, pero otras veces puede ser golpear o pegar o arrojar un objeto, otras veces son autolesiones que se pueden producir, conductas negativistas o resistenciales, no quiero tomar la medicación, no me dejo higienizar, no me levanto de la cama, me opongo a todo, conductas de deambulación o fugas, cuántas veces vemos que sale, ¿no? En un noticiero, se busca a esta persona, ¿no? Que se fugó de la casa, se perdió, porque claro, abre la puerta a las 3 de la mañana creyendo que se tiene que ir a trabajar o que tiene que ir al colegio, no lo sé, está desorientado temporoespacialmente, sale, se desorienta y aparece 2 días después en cualquier otro sitio, y esto se empieza a repetir, se alteran los horarios, el ritmo circadiano se altera, entonces no duerme de día, está despierto de noche, a veces aparecen conductas de acumulación, también empiezan a juntar objetos, he tenido pacientes que salen, trataban de no sacarlos a la calle porque empezaban a juntar cosas de la basura y las llevaban a la casa. O sea, hay muchas alteraciones conductuales que ya hacen muy difícil sostener a esa persona en el domicilio, y después también alteraciones ya psiquiátricas puras, como pueden ser la depresión, depresiones severas, ¿no? Que le empiezan a no comer, a no dormir, a no querer levantarse de la cama, ideas delirantes, delirios de robo, de persecución, los delirios celotípicos, estas ideas de que el marido o la esposa le es infiel. He tenido casos de creencias de infidelidad, suponete, de la esposa, pensando que lo engañaba con un hijo, con uno de los hijos. Te imaginas los líos familiares que esto trae, ¿no? O con el yerno. Entonces no se podían juntar para las fiestas, se ponían agresivos con la mujer, o alucinaciones. Bueno, este mundo de cambios en la conducta, cuando aparecen todas estas conductas disruptivas, de muy difícil manejo y síntomas psiquiátricos, que muchas veces son parte de la enfermedad. De hecho, hoy dentro de los criterios de demencia ya no solamente entran los criterios cognitivos, ¿no? Sino que entran los cambios conductuales también en los últimos consensos. Bueno, esta es una indicación de ingreso en un hogar, y yo te diría que creo, no tengo una estadística certera, pero creo que es la principal causa. O sea, es cuando la familia o el familiar colapsa definitivamente y dice, bueno, hasta acá, ya esto no se puede sostener. Sí, y bueno, algo importante que me gustaría acotar es que esto no es el sobreagregado de una patología mental que cabalga justo sobre la enfermedad de Alzheimer. Es decir, que la abuela vivió 88 años de una manera y de repente le agarró esquizofrenia a los 88 años, sino que ustedes entiendan que el cerebro
en la medida que pierde neuronas que procesan la memoria, que procesan el reconocimiento, que procesan el lenguaje, también pierde la capacidad de regular sus impulsos y de expresar correctamente las emociones. Eso se puede traducir en una persona que le dicen algo trágico, le cuentan algo, una desgracia que sucedió en la familia y se ríe. O le cuentan algo que es algo bueno y llora. O empieza con estas ideas suspicaces que muy bien describiste. Pero no lo piensen como que se le agregan enfermedades mentales, sino es el mismo Alzheimer que por un lado avanza con el deterioro cognitivo y por el otro lado avanza con el deterioro conductual. Tal cual, porque yo siempre digo esto, ¿no? ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Bueno, es una enfermedad que se caracteriza por la pérdida de funciones cognitivas porque hay una pérdida neuronal. Hay una pérdida neuronal porque se van muriendo neuronas. Y si, perdón, y si bien en las presentaciones típicas del Alzheimer, porque hay otras demencias que tienen otras presentaciones, pero el Alzheimer típicamente las neuronas que se empiezan a perder, participan de funciones más bien cognitivas, como la memoria reciente o el lenguaje o la orientación. Después, la enfermedad no discrimina y se van muriendo neuronas en la corteza cerebral que regulan otro tipo de funciones. Muchas veces funciones, una de las funciones principales que tiene nuestro cerebro es una función inhibitoria. Entonces, cuando nosotros perdemos funciones inhibitorias, empezamos con las conductas desinhibidas y ahí me acordaba de esta famosa frase de el viejo verde, como se suele decir, ¿no? Que un señor que toda la vida fue ubicado, respetuoso, de golpe empieza a mirar chicas o a decirle cosas o a querer tocarlas y esto genera muchísimos problemas. ¿Y qué pasó? ¿No? O lo que vos decís, comienza con delirios o alucinaciones. Yo me he encontrado con diagnósticos de psicosis, esquizofrenia de inicio tardío. Ah, empezó a los 80 años. Qué cosa rara, ¿no? Y resulta que él no se acuerda ni lo que le dijiste hace 10 minutos. Bueno, eso no es una esquizofrenia. Son síntomas psicóticos que aparecen en el contexto de una pérdida de funciones cerebrales en el contexto de Alzheimer, pero podría ser Parkinson, podría ser demencia frontotemporal, podría ser, qué sé yo, demencia de cuerpos de Lewy o demencia por alcoholismo o lo que fuera, o una secuela de una patología vascular, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y a veces es importante que orientemos nosotros al familiar sobre esto, porque muchas veces no saben qué hacer y la mayoría de las veces, aunque les parezca mentira, no es que la gente es ignorante, es que es difícil y al principio la mayoría se suelen creer esos delirios, de que cuando a veces dicen me roban las cosas o tienen a alguien cuidando en la casa, entonces lo van a visitar y dicen, y papi, cómo te está yendo con Marcela? Me roba las cosas. A veces es verdad, por supuesto, pero muchas veces es parte de un delirio y es muy delicado uno a veces tomar una decisión si no identifica que eso no es solamente que puede ser que les esté robando las cosas en serio, sino que muchas veces es una ideación persecutoria propia del deterioro conductual que sufre Alzheimer. O sea, es muy difícil, por eso a veces la familia entra como un caballo en este tren de entrar a las ideas Claro. delirantes o las interpretaciones delirantes de un paciente que está sufriendo esta patología, ¿no? Sí, y las ideas de robo son una especie de bucle, ¿viste? Yo siempre les explico a la familia, eh, aparecen per se, digamos, porque son delirios bastante característicos del deterioro cognitivo. Aparecen las ideas de robo por inseguridad, por esa sensación de vulnerabilidad que tienen y porque aparte empiezan a no encontrar cosas y entonces eso genera la idea de que, bueno, me lo han robado. ¿Y qué conducta adoptan cuando aparecen estas ideas de robo? Esconder. Entonces, después, claro, escondieron el dinero o escondieron un objeto y no es que no recuerdan dónde lo escondieron, no recuerdan que lo escondieron, lo cual refuerza la idea de que se lo han robado. Y ahí es
donde aparece ese bucle. Yo escondo cosas, luego me olvido que lo escondí, la voy a buscar, no la encuentro, me lo robaron y cambian de cuidadores y a veces acusan a la misma familia, ¿no? Y eso en la familia genera un malestar. ¿Cómo doctor va a pensar que yo lo quiero estafar o lo quiero robar o me quiero quedar con la casa? Bueno, a ver, no está pensando bien, hay que entender que estamos en el contexto de un pensamiento patológico porque hay un cerebro enfermo y no es más que eso, ¿no? Es doloroso, pero ayudar a entender qué es lo que está pasando trae mucho alivio a la familia. Por eso es tan importante hablar con la familia. Yo lo hago todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo siempre digo que el paciente con demencia, uno está muy poquitos minutos con el paciente y está el 95% del tiempo hablando con el familiar y explicándole en qué consiste, qué tiene que esperar, qué no, qué hacer si pasa esto, qué no hacer. Y a veces, ¿qué hago cuando me repite las cosas? ¿Qué hago cuando dice tal otra? Lleva mucho más tiempo hablar con el familiar que el momento en el cual uno está frente al paciente, ¿no? Además que son pacientes que una característica fundamental de estos cuadros suele ser la falta de conciencia de enfermedad. Si les preguntas, Mm. te van a decir que no tienen nada, que están bien. ¿Cómo estás de la memoria? Fantástico, te dicen. Y la familia atrás empieza a hacer señales de humo, ¿no? Como diciendo, doctor, no se vaya a creer eso y que se vaya del consultorio porque lo trajimos casualmente por esto. Eh, porque no hay conciencia de síntomas, no hay conciencia de enfermedad, no hay conciencia de los déficits que están teniendo. No sé si te ha pasado, tienen como micromomentos de cierta conciencia de lo que está ocurriendo, que en general les trae bastante malestar y se amargan y se angustian, y luego, bueno, se vuelven a desconectar. Eso también se ve bastante. La familia pregunta, ¿es normal, doctor, que de momento está como más conectado? Sí, sí. Así como hay momentos que también está más confuso. Y bueno, una última causa para cerrar esto de las causas, y si querés pasamos a otras cuestiones más, son las causas cognitivas, que a veces se suelen como minimizar. Bueno, los olvidos. Bueno, hay dos cuestiones para mí cognitivas que son muy importantes. Las apraxias y los olvidos cuando son severos. Apraxia es la pérdida de la capacidad para realizar cierta tarea, ¿no es cierto? Que puede ser prender los botones de una camisa, como puede ser usar el microondas o el móvil. Bueno, tengo metido acá el lenguaje español, el celular. Yo a veces les digo acá el celular y me miran como diciendo de qué me está hablando. Claro. Bueno, eh, pero otras veces, de repente, un caso que comentábamos un día que charlábamos, muy frecuente, el poner la pava eléctrica, por ejemplo, sobre una hornalla y prender la hornalla para calentar el agua. De repente, eso es una apraxia que puede terminar con un incendio, de repente, ¿no? Una falla. Y los olvidos severos. Pongo, apoyo, no sé, voy a planchar ropa, apoyo la plancha y me distraje con algo, me voy, me olvido que puse la plancha o me olvido que puse a hervir fideos y me voy a dormir, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, esto ya empieza a poner en riesgo a esa persona, si vive sola, ni hablar, y si vive con alguien, muchas veces también, también. Entonces, esos motivos cognitivos también muchas veces son causas de un ingreso, porque tenemos que estar alerta las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, ¿no? Yo suelo decir, es 24/7, 365 y es dormir con un ojo abierto todas las noches de tu vida, porque se puede levantar a las 3 de la mañana y poner a calentar agua y se vuelve a acostar, se durmió, se olvidó lo que había hecho, entonces bueno, esa es otra causa también, ¿eh? Ojo. Sí. Y hay un mundo que también hay una fusión a veces entre lo cognitivo y lo conductual, donde uno es muy difícil establecer el límite sobre si es cognitivo o es conductual algunas cosas. Por ejemplo, muchos pacientes que están en su casa con una demencia moderada o avanzada que de repente desconocen su propia casa
y desconocen a su propia hija y desconocen sus cosas y abren la ventana y gritan auxilio para afuera porque lo tienen secuestrado. Eso es algo que lo vi muchísimas veces, de que o salen afuera o cuando entra alguien a arreglar algo, se acercan y le dicen, ayúdame, me tienen secuestrado, me quieren sacar las cosas. Entonces, ahí es muy difícil también ver qué está predominando sobre qué, ¿no? Si es cognitivo, es conductual, es netamente uno o el otro, pero lo cierto es que es complejísimo y claramente es muy difícil manejar eso en la propia casa del paciente, ¿no? Sí, ni hablar. Porque aparte, a ver, si yo creo que alguien que está adentro de mi casa es un desconocido, que se ha metido en mi casa y que me quiere causar daño, probablemente mi reacción no sea muy amigable, ¿no es cierto? Hacia esa persona. Exacto. Entonces aparecen situaciones de riesgo, agresividad, o bueno, en el mejor de los casos, de esto de pedir ayuda por la ventana, pero sí, son de muy difícil manejo. Muchas veces estas situaciones las podemos manejar farmacológicamente. También hay que decir que los síntomas conductuales son los síntomas sobre los cuales más podemos actuar los médicos. Con lo cognitivo no tenemos tanto desde lo farmacológico, prácticamente nada, pero con lo conductual tenemos un arsenal de fármacos de distinto tipo que ayudan muchísimo a reducir la impulsividad o mejorar el sueño o el ánimo o las ideas delirantes o la inquietud o lo que sea. Y podemos intervenir. Lo que pasa es que, claro, hay un momento en el cual el deterioro es tan avanzado, o sea, nos encontramos frente a un cerebro tan enfermo, con tanta pérdida de funcionalidad de neuronas, que también es muy poco lo que puede hacer el fármaco. Yo siempre digo, el fármaco actúa en las neuronas y para eso tiene que haber neuronas vivas y capaces de responder al fármaco. Si no las hay, o en ciertos sectores ya no hay mucho, por más que yo le dé 5 kilos de comprimidos de algo, no va a cambiar nada. Y ahí es donde hay que adoptar medidas conductuales, de seguridad ambiental, del entorno, de contención, de supervisión permanente, y ahí es donde se ve superada y arrasada la posibilidad de continencia familiar. Sí, tal cual. Y además no solamente acá la indicación de tener que delegar los cuidados no solamente tiene que ver con el bienestar del paciente o de poder abordar correctamente esa situación, sino tiene que ver también con que evitar incurrir en una especie de negligencia, porque a veces uno ve que el hijo o los hijos no se pueden hacer cargo de esa situación y se van a trabajar o se van a la casa y queda solo de noche Mm. y llega un punto que uno ahí aprieta un poquito más porque, es decir, no es solamente a veces lo que uno 100% tenga ganas de hacer, ya está en peligro la salud, la integridad a veces de la persona. Pues se puede incendiar la casa, le puede abrir la puerta a cualquiera y que le entren, le digan cualquier cosa y que le abra la puerta de noche. O sea, es verdaderamente, son situaciones potencialmente riesgosas muchas veces. Sí, sí, escucho mucho eso, ¿no? Es lo último que haría, internar a mi mamá, a mi papá, es lo Claro, pero último lo que dejan haría. solo de noche en la casa o bueno, esto mismo, de repente está en un lugar que es inseguro que esté porque, no sé, porque hay cosas que se rompen y se puede cortar, porque hay un enchufe salido y lo puede tocar, el calefactor. ¿Cuántas veces apoyan las cosas para secar arriba del calefactor y se acuesta a dormir la siesta? Hay un montón de cosas que uno a veces no las tiene en cuenta, que no es solamente, no alcanza a veces con todo el amor del mundo, sino que es muy difícil poder estar con los cinco sentidos las 24 horas del día, los 365 días del año, como dijiste A vos. veces también se asocia mucho eh, esta actitud de no querer institucionalizar con mitos y prejuicios, ¿no? Como que
los geriátricos son depósitos de viejos, o si lo llevo ahí se muere. Y un paciente que por ahí está absolutamente desorientado temporoespacialmente, que a veces no reconoce familiares, no sufre tanto a veces ese cambio como lo sufre sí la familia, ¿no? Y Claro. esta idea de culpa que aparece, entonces, si lo llevo al hogar, es como que lo estoy abandonando y lo estoy depositando en este depósito de viejos. Y es importante marcar que, que la familia continúa teniendo un papel fundamental una vez que la persona ingresa en un hogar. Llevarlo en un hogar no es sinónimo de, como es una creencia que a veces tenemos, de abandono. Es llevarlo a un lugar donde se le pueden brindar cuidados, que ya no se le pueden seguir brindando domiciliariamente y aparecen riesgos y situaciones muy complicadas, pero podés seguir estando absolutamente presente en la vida de ese ser querido, ir a visitarlo todas las veces que quieras, sacarlo a pasear, a comer, mantenerle rutinas, poder ir el fin de semana a llevarlo a casa, porque tenés la posibilidad de hacerlo. O sea, no es lo dejo y lo abandono. Esto está asociado a que, sí, claro, hay muchas personas que están en hogares y que no las visita nadie, y que a veces Mm. uno va o pasa o mira por la ventana y los ve que están ahí, pero no tiene por qué ser así. Entonces, eh, eso también resta mucha culpa cuando ayudamos a que la familia se dé cuenta de que estaría viviendo en un sitio con más cuidados, con más supervisión, pero vos podés seguir estando súper presente en su vida y llevándolo a comer los domingos, esa comida que tanto le gusta, o sea, eso es muy importante. Y para los hogares hay una gran diferencia entre los pacientes con familia presente y los pacientes sin familia presente, ¿no? La evolución de una persona que cuenta con un soporte afectivo que se mantiene después de la institucionalización versus la evolución de aquellos que no cuentan con esto es totalmente diferente. Sí, también algo que voy leyendo en los comentarios mientras hablamos es que lo que hay que tratar de hacer con estos temas es no tomar la parte por el todo. Es decir, por supuesto que existen residencias para adultos mayores que son antros del infierno y que son lugares mal manejados y que son de terror y que es verdad que hay cosas que son peores y también es cierto que hay lugares que no son para nada malos, que son el abordaje son muy buenos y que por ahí el paciente está metido en un departamento con una claraboya, un contrafrente todo el día encerrado ahí con el televisor prendido y de repente lo llevan a un hogar donde socializa, donde ve verde, donde está mejor. Entonces, es decir, no se agarren de un ejemplo puntual de algo malo que le pasó a alguien como para generalizar y demonizar las residencias para adultos mayores, que hay de todo, como también hay de todo tipo de profesionales, hay de todo tipo de familiares y hay de todo tipo de pacientes. Sí es cierto que hay que entender que en determinado momento esta patología tiene la particularidad de que cronológicamente involuciona. Es decir, la crueldad de la enfermedad de Alzheimer es que no rebobina, digamos, va siempre empeora. Entonces, como siempre empeora, o a lo sumo no empeora, puede ser que no empeore tan rápido si uno da un buen tratamiento, un buen abordaje, pero tampoco lo podemos manejar a eso. Entonces, la pérdida de la independencia, perdón, es prácticamente la regla. Y la verdad que una cosa es estar al lado porque no se puede levantar y otra cosa es tener que darle de comer en la boca, limpiarle, cambiarle el pañal o acompañar al baño, bañarla, cambiarla. No se aguanta eso durante mucho tiempo una persona, y menos corresponde que lo haga un familiar si no lo siente así o no lo puede hacer. Entonces, es donde nosotros por ahí hacemos este vivo también para concientizar y para sacarles eh, esa culpa que sienten de que no es abandono, abandono es otra cosa. Incluso también abandono es tener plata
y por tener plata mandarla a la residencia más cara para adultos mayores, pero no ir a visitarla nunca porque sabe que paga una cuota cara. El abandono tiene muchas facetas y no necesariamente el abandono es de las clases económicas bajas, ¿eh? No, y Así que bueno, nada, hay abandonos, perdón, hay abandonos dentro del hogar de familias con mucho recurso económico. Me, me ha tocado verlo muchas veces, que arman un dispositivo de abordaje dentro de la casa del paciente impresionante, hay enfermeros 24 horas, hay esto, lo otro, terapista, que lo higieniza, el que le... Pero no aparece nadie de la familia. O aparece una vez por semana, ¿cómo estás, mami? Un besito, ay, qué linda, y, ¡pop! Y desapareció, ¿no? Entonces, eso sí. también es una forma de abandono. Y no lo metió en ningún hogar, ¿no es cierto? Y cuando hablaba de hogares, sí, hay antros del infierno, como decía vos, me ha tocado conocer varios por dentro, por tener que ir a ver a algún paciente, y bueno, uno después habla con la familia y dice, mirá, vi cosas, ¿no? Que no están buenas, y también muchas otras veces me ha tocado, sobre todo cuando vivía y trabajaba y atendía pacientes en Capital Federal, que hay algunos lugares hiper caros, con son mega estructuras, una infraestructura impresionante, donde es mucha hotelería. Y acá la hotelería es parte importante, pero no es lo fundamental, ¿no es cierto? Es como si vos te vas a internar porque te tenés que operar, entonces que te digan que las sábanas son de no sé cuántos hilos de seda y que la vajilla es de plata, lo importante es que el cirujano sea bueno y que si hay una complicación sepan qué hacer, ¿no? Que el televisor sea 4K y de no sé, 60 pulgadas en tu habitación individual. O sea, la hotelería, obvio que es importante, no es lo mismo estar ahí que en un pabellón con 50 personas que gritan, pero no es lo único, no es lo único. Yo he visto hogares humildes en cuanto a infraestructura, higiénicos, bien organizados, que cumplen con todos los requisitos, pero que estéticamente no tienen un super parque, no tienen muchas cosas, pero tienen un gran manejo y un gran afecto y cuidados y respeto hacia los pacientes. Entonces, a la hora de elegir hay que tener en cuenta muchísimas cosas, será por ahí motivo de otra charla, si da, eh, lo que yo te decía, ¿no? Es la pregunta que sigue. Bueno, me decidí a ingresarlo, ¿a dónde llevo a mi papá, mi mamá, mi mujer, mi marido, lo que sea? Sí. Bueno, eso es una pregunta también que un poco con lo que estuvimos hablando tocamos el tema, es cuál es el lugar adecuado. Y ya se los voy a decir, no hay un lugar adecuado, porque depende primero que depende también del nivel económico de cada uno, y no es que más caro es mejor. Obviamente que una cierta aproximación vas a tener con que un lugar, si te sale un poco más, uno supone que pueden darte un mejor servicio, pero no siempre es así. Hay que tener en cuenta que no te quede en la otra punta para que puedas visitar con comodidad a tu familiar, que te quede relativamente accesible a vos y a los nietos y a los demás para poder ir, para poder estar, que veas cómo es el trato adentro, porque por ahí, como dice Pablo, puede tener las cortinas de algodón del Himalaya y de repente le pegan un grito bárbaro cada vez que hace algo mal. Y por ahí hay un lugar que es mucho más humilde, que tiene una mancha de humedad en la pared, pero resulta que los asistentes son amorosos y son contenedores y lo conocen, le conocen las mañas y se las respetan. Entonces, no siempre el lugar más lindo es el mejor, ni tampoco el más humilde va a ser el más cariñoso. O sea, hay que equilibrar entre distancia, valor, que lo puedas pagar, porque no tiene sentido que te esfuerces para vendas todo lo que tenés para poder pagar algo 3 meses y que después no lo puedas seguir pagando y lo tengas que cambiar de lugar. Hay un montón de variables
que intervienen y que para mí, no sé, Pablo, si coincidís con esto, pero no es que hay un lugar que es el No, mejor para todos, ¿no? no, no. Yo siempre hablo de esto que vos dijiste, estoy totalmente de acuerdo. Hay que tener en cuenta primero el presupuesto que tenemos, la localización, donde estamos, si nos queda cerca, lejos, el grado de dependencia que tenga nuestro familiar, va a haber lugares que no están adaptados a ese grado de dependencia, y después las condiciones de limpieza, la accesibilidad, si tiene silla de ruedas, por ejemplo, el seguimiento que tiene el paciente en el hogar, lo que nos cuentan cuando vamos, cuánto lo conocen, los horarios de visita. Recién había puesto ahí alguien que hay que caer de sorpresa, y es relativamente, es cierto eso. Los hogares deben tener, mm, a mí no me gusta mucho el horario rígido y fijo. Las visitas son los martes y jueves de 2 a 4, y llegáis, te dan pulcro, perfecto, todo bárbaro. Los horarios tienen que ser flexibles. Hay que entender que hay horarios, no puede ser irrestricto, porque hay horarios que se los higieniza, se les da de comer y el personal no puede estar recibiendo familiares y visitas. Pero yo siempre recomiendo que dentro de esa flexibilidad horaria no vayas siempre el mismo día dentro de lo posible, ¿no? El mismo día de la semana, a la misma hora, ya es predecible, sino ir en distintos horarios, conocer los distintos empleados, el turno mañana, el turno tarde. Bueno, hay muchísimos factores edilicios a tener en cuenta, la formación de la dieta, lo que se les da de comer, si respetan la dieta para diabetes, o rica en fibras, o rica en hierro, o lo que sea. Bueno, hay muchísimos factores a tener en cuenta, y hay errores en los que caemos frecuentemente también, ¿no? Por ejemplo, optar por una residencia cuando realmente no es la mejor opción. A veces yo digo, si la familia no está del todo decidida, bueno, tómate un poco más de tiempo, porque si no, viene la culpa, se transforman en esos familiares problemáticos que están llamando 45 veces por día a ver si está todo bien. Nunca hay que quedarse con el primer lugar que conoces. Es muy frecuente pedir consejo a algún amigo, a algún conocido o al médico, y nos recomiendan un lugar, y está bien recomendado, pero no te quedes con ese. Visita 2 o 3 más, velos y evalúa bien. Las falsas expectativas es otro error, ¿no? Esta cosa de saber que un hogar no es un sustituto del hogar, tampoco es una clínica, entonces, ¿qué podemos esperar y qué no? Está bueno eso. Y a veces no leer, si es que hay, que en general, bueno, no hay, pero sería bueno que hubiera un contrato o un reglamento, ¿no? ¿Cuáles son las reglas que tiene este hogar? A mí me cierran, no me cierran, las puedo cumplir, no las puedo cumplir, los horarios de visita que tiene pautado, yo los voy a poder tener o no, ¿no? Bueno, hay varios factores a tener en cuenta, son muy largos de explicar cada uno. eh, pero cerrando, coincido con vos, no hay un lugar ideal. Hay muchos lugares que son potables, que son muy buenos, y cada paciente y cada familia encontrará el que es ideal para esa persona y para esa familia. Sí, y también algo que voy a decir, algo que no es muy de mi estilo, pero yo creo que el familiar cuando entra a un lugar y no te cierra y a veces no lo sabes decir, no está bueno que se esfuercen, porque va a haber un lugar, porque hay tantos, hay tanta variedad, que para mí va a haber uno que van a sentir, sí, mi mamá va a estar bien acá. Yo creo que a veces está ese componente, esa sensación que te da un lugar, viste, como cuando, qué sé yo, por ahí te invita gente a cenar que vos no conocés y vas tenso y llegás y te sentís como en tu casa. Mm. Bueno, para mí pasa algo similar, que uno, esa sensación que tiene cuando pisa un lugar y cómo te sentís y cómo crees que se va a sentir el otro. Porque muchas de estas decisiones tienen algunos tecnicismos que estuvimos nombrando a lo largo de la charla, pero también tienen mucho componente emocional y también muchas veces están guiadas por el amor y por la buena voluntad que uno tiene como familiar de que la cosa vaya mejor y también como médico frente a una enfermedad que es evolutiva
y que avanza, solamente avanza, tenemos que entender que es muy importante buscar la comodidad y el afecto en el proceso, ¿no? Sí, como pasa con los profesionales, a veces hay dos que son igual de buenos, pero con uno empatizás más y te da más confianza. Y bueno, ese es el que tenés que elegir, ¿no? Quizá hay dos hogares que son igual de recomendables, pero en uno te sentiste súper bien, empatizaste mucho Exacto. con el encargado o el dueño, la dueña, lo que sea, y por cuestiones estéticas incluso a veces decís, acá se va a sentir cómodo porque supuestamente se parece mucho a su Ah, está casa, bueno eso. o se Sí. parece, o tiene parque y le gusta mucho el verde, o lo que sea. Y bueno, hay que hacerle caso a eso, ¿no? Después, bueno, te puede pasar que no estés muy conforme con lo que vas viendo y siempre se puede cambiar. Tampoco hay que darle ese tinte trágico de que esto es definitivo. Acá entra y acá morirá. No, no es así. Bueno, Pablo, yo creo que tocamos muy bien este tema. Obviamente que se puede ir profundizando para varios costados, pero me parece que fue una muy linda charla. No sé si querés agregar